Capítulo 2. La forma segura de enfermarse y prevenir la remisión de la enfermedad. El efecto nocebo. Nunca afirmes o repitas sobre tu salud lo que no deseas que sea verdad. La autora examinó el papel de los negative beliefs, las creencias negativas, en la fisiología del cuerpo. ¿Pueden las personas pensar que están enfermas cuando no lo están? Resulta que sí. Los estudios sugieren que las creencias negativas afectan tu salud. Por ejemplo, un estudio mostró que el 79% de los estudiantes de medicina informan desarrollar síntomas que sugieren las enfermedades que están estudiando. Porque se vuelven paranoicos y piensan que se enfermarán, lo hacen. Otro estudio resaltó que estadounidenses de origen chino mueren hasta 5 años antes de lo normal si tienen una combinación de enfermedad y año de nacimiento, que la astrología y la medicina china consideran desafortunada. Descartaron que la causa sean otras variables, como estilo de vida, habilidad del doctor, genética, etc. Esta gente se muere antes por tener creencias de mala fortuna. Se han demostrado científicamente que centrar tu atención en la enfermedad te enferma. El conocimiento excesivo acerca de lo que puede salir mal con el cuerpo, en realidad puede hacerte daño. Cuanto más te concentres en las infinitas formas en que el cuerpo puede descomponerse, más probabilidades tendrás de experimentar síntomas físicos. Los científicos llaman a este fenómeno el efecto nocebo. Mientras que el efecto placebo demuestra el poder del pensamiento positivo, la expectativa, la esperanza y el cariño, el efecto nocebo demuestra el poder de la creencia negativa. Es cuando los tratamientos inertes provocan efectos perjudiciales. Un estudio mostró que a los pacientes en un grupo de control para un nuevo medicamento de quimioterapia no se les dio nada más que una solución salina. Sin embargo, se les advirtió que podría ser quimioterapia y el 30% de ellos perdió el cabello. Otro estudio examinó a los asmáticos que inhalaron una solución salina inofensiva después de que les dijeron que contenía alérgenos e irritantes. No solo jadearon y sintieron que les faltaba el aire, sino que sus bronquios se contrajeron. Aquellos que experimentaron ataques de asma fuerte encontraron alivio cuando se les administró la misma solución inerte y se les dijo que les ayudaría. Incluso los pensamientos sobre la muerte parecen jugar un papel. Los pacientes a punto de someterse a una cirugía, que estaban convencidos de su muerte inminente, se compararon con otro grupo de pacientes que simplemente estaban inusualmente preocupados por la muerte. Mientras que al grupo aprensivo le fue bastante bien, aquellos que estaban convencidos de que iban a morir solían hacerlo. Un caso de estudio fascinante describió a un paciente psiquiátrico con doble personalidad. Con una personalidad, la paciente no era diabética y los niveles de glucosa en sangre eran normales. Sin embargo, en el momento en que se convirtió en su alter ego, creyó que era diabética y literalmente se volvió diabética. Su nivel de azúcar en sangre aumentó y, según todas las pruebas médicas, era diabética. Cuando su personalidad cambió, su nivel de azúcar en la sangre volvió a la normalidad. El psiquiatra Bennett Brown, autor de El tratamiento del trastorno de personalidad múltiple, describe varios casos similares. Timmy, por ejemplo, bebe jugo de naranja sin problemas, pero Timmy es solo una de las muchas personalidades de un paciente. Todas las demás personalidades son alérgicas al jugo de naranja y desarrollan urticaria con ampollas al menor sorbo. Sin embargo, si Timmy regresa en medio de una reacción alérgica, la urticaria desaparece instantáneamente y las ampollas llenas de agua comienzan a disminuir. Curiosamente, las quejas de nocebo no son aleatorias. Tienden a surgir en respuesta a las advertencias de efectos secundarios del fármaco o tratamiento real. La mera sugerencia de que un paciente puede experimentar síntomas negativos en respuesta a un medicamento o a una pastilla de azúcar puede ser una profecía autocumplida. Por ejemplo, si le dice a un paciente tratado con un placebo que podría experimentar náuseas o podría tener dolor de cabeza, es posible que lo haga. La sugestión es poderosa. Otro estudio indica que quienes padecen los síntomas del síndrome premenstrual pueden ser víctimas de una especie de efecto nocebo. Porque creen que experimentarán síntomas antes de la menstruación, lo hacen. Los nocebos pueden provocar enfermedades e incluso la muerte, cuando el paciente espera tal resultado. Los estudios científicos que investigan el efecto nocebo pueden ser un desafío ético, ya que es difícil lograr que las juntas de revisión institucionales aprueben estudios diseñados para hacer que los pacientes se sientan peor de manera intencional. Debido a esto, hay menos datos que respalden la existencia del efecto nocebo que el efecto placebo. La mayor parte de lo que sabemos sobre el efecto nocebo proviene de un efecto secundario de los ensayos clínicos que incluyen placebos. No eres víctima de tus genes. Apoyo adicional a la idea de que nuestras creencias se traducen en cambios fisiológicos en nuestro cuerpo
proviene de los laboratorios de quienes estudian el campo de la biología molecular llamado epigenética, que significa control por encima de los genes. ¿Qué hay por encima de los genes cuando hablamos de control epigenético? Sí, la mente. Resulta que, si bien uno no puede cambiar su ADN, es posible utilizar el poder de tu mente para alterar la forma en que se expresa tu ADN. El determinismo genético tradicional respalda la idea de que todo en el cuerpo está controlado por nuestros genes. Esencialmente, que nuestros genes son nuestro destino. Si esto es cierto, somos literalmente víctimas de nuestros genes. Enfermedad cardíaca, cáncer de mama, alcoholismo, depresión, colesterol alto, lo que sea. Si corre en tu familia, básicamente estás jodido. Pero el estudio de la epigenética está descubriendo nuevas teorías que cuestionan toda la noción de determinismo genético. Los científicos ahora creen que las señales externas, como la nutrición, el entorno en el que vivimos, incluso los pensamientos y las emociones, pueden influir en las proteínas reguladoras que determinan cómo e incluso si el ADN se expresa de ciertas maneras. Tu código genético es como un plano que se puede interpretar de millones de maneras diferentes. Antes del proyecto Genoma Humano, los biólogos suponían que teníamos al menos 120.000 genes, un gen por cada proteína producida en el cuerpo. Por eso los investigadores quedaron desconcertados cuando descubrieron que solo tenemos aproximadamente 25.000 genes. Y cada uno de estos genes puede expresarse en al menos 30.000 formas, a través de proteínas reguladoras que están influenciadas por señales ambientales. Los estudios incluso han demostrado que los factores ambientales pueden anular ciertas mutaciones genéticas, cambiando efectivamente la forma en que se expresa el ADN. Estos genes alterados luego pueden transmitirse a la descendencia, lo que permite que la descendencia exprese características más saludables, aunque todavía porten la mutación genética. Pocas enfermedades resultan de una sola mutación genética, menos del 2% de las enfermedades, como la fibrosis quística, la coria de Huntington y la beta-talasemia. Son el resultado de un solo gen defectuoso. Y solo alrededor del 5% de los pacientes con cáncer y enfermedades cardíacas pueden atribuir sus enfermedades a la herencia. Los científicos ahora están aprendiendo que el genoma responde mucho más al entorno de la célula de lo que sugiere el determinismo genético. Esto significa que la mayoría de los procesos de enfermedad pueden explicarse por factores ambientales a los que están expuestas las células, como la nutrición, los cambios hormonales e incluso el amor. No necesitamos ser víctimas de nuestro ADN. El cuerpo como placa de Petri. El biólogo celular y autor Bruce Lipton explica que en su banco de investigación como biólogo celular trabajó con células madre pluripotenciales, células que pueden convertirse en cualquier cosa cuando crecen. Colocó una célula en una placa de Petri, donde se alimentó con medio de cultivo celular, mientras se dividía en muchísimas células genéticamente idénticas. Luego, Lipton dividió las células en 3 placas de Petri y las expuso a 3 medios de cultivo diferentes, el medio ambiente. Lo que descubrió fue que el entorno al que estaba expuesta la célula determinaba si la célula se convertía en una célula muscular, una célula grasa o una célula ósea. Aunque todas las células eran genéticamente idénticas, se expresaban de manera diferente. El resultado final del mismo ADN se expresó como células radicalmente diferentes. ¿Qué controlaba el destino de las células? No la genética. Todos eran genéticamente idénticas. La única diferencia fue el entorno al que se expuso el mismo ADN. El entorno celular también determinaba si las células permanecían sanas o no. Las células expuestas a un ambiente bueno, un medio celular saludable, gozaron de una salud óptima, mientras que las expuestas a un ambiente malo, un medio celular no saludable, se enfermaron. Lipton dijo: si yo fuera un médico alopático de células, diagnosticaría que las células en el medio malo están enfermas, necesitan medicina. Pero eso no es realmente lo que necesitan. Si sacas las células enfermas del mal ambiente y las devolves al buen ambiente, se recuperan naturalmente, sin medicamentos. Un día, Lipton tuvo una epifanía. Se dio cuenta de que el ser humano no es más que una placa de Petri cubierta de piel con una comunidad de 50 billones de células. No importa si las células están en nuestro cuerpo o en la placa de Petri. El medio de cultivo de las células de nuestro cuerpo es la sangre, que las baña y las alimenta. Si cambiamos la composición de la sangre, es lo mismo que cambiar el medio de cultivo de las células. ¿Qué controla la composición de la sangre? El cerebro es el químico que cambia el entorno al que están expuestas nuestras células. El cerebro libera neuropéptidos, hormonas, factores de crecimiento y otras sustancias químicas, similar a agregar sustancias químicas a una placa de Petri con una pipeta, cambiando así el medio celular.
Ante la pregunta de cómo la creencia puede cambiar el entorno celular, Lipton explica que el cerebro es percepción, mientras que la mente es interpretación. Se trata de cómo la mente interpreta un evento de la vida. Por ejemplo, abrís los ojos y ves a una persona. Esta es la percepción objetiva de tu cerebro. Tu mente puede reconocer a esta persona como alguien a quien ama. Esta es la interpretación de la mente. Luego el cerebro libera oxitocina, dopamina, endorfinas y otras sustancias químicas positivas que proporcionan el medio celular saludable de las células de todo el cuerpo a través de la sangre. Si por otro lado abrís los ojos y ves a una persona, la percepción, y tu mente interpreta a esa persona como aterradora, el cerebro libera hormonas del estrés y otras sustancias químicas del miedo que dañan las células. Lipton dice: cuando cambiamos la interpretación mental de la enfermedad, del miedo y el peligro a una creencia positiva, el cerebro responde bioquímicamente. La sangre cambia el cultivo celular del cuerpo y las células cambian a nivel biológico. ¡Ajá! Todo sigue volviendo a las hormonas y los neurotransmisores que el cerebro escupe dependiendo si la mente interpreta algo como positivo, como lo hace con el efecto placebo, o negativo, como con el efecto nocebo. Cuando nuestras creencias son esperanzadoras y optimistas, la mente libera sustancias químicas que ponen al cuerpo en un estado de reposo fisiológico, controlado principalmente por el sistema nervioso parasimpático. Y en este estado de reposo, los mecanismos naturales de autorreparación del cuerpo quedan libres para trabajar arreglando lo que está roto en el cuerpo. Sin embargo, si la mente piensa en creencias negativas, el cerebro las percibe como una amenaza. En lo que respecta al cerebro, hay un león corriendo detrás tuyo, así que es hora de luchar o huir. Cuando se activan las respuestas de estrés del cuerpo, el cuerpo no se preocupa por problemas a largo plazo, como el rejuvenecimiento celular, la autorreparación y la lucha contra los efectos del envejecimiento. El cuerpo está demasiado ocupado preparándote para huir del león. No tiene sentido poner a trabajar a tus células inmunitarias, masticando células cancerosas perdidas o generando nuevas células si estás a punto de ser comido. Con el tiempo, estas creencias negativas que desencadenan repetidamente la respuesta al estrés pasan factura. El entorno celular se envenena con las hormonas del estrés. No es de extrañar que el cuerpo se enferme y tenga dificultades para repararse a sí mismo. Y esto es una macana, considerando que la gente en la sociedad moderna vive con un nivel de estrés moderado a alto y constante.